Muy buenos días, en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de las moléculas biológicas. Las moléculas biológicas son unidades físicas de la materia, formadas por un grupo de átomos unidas entre sí. ¿Cómo se clasifican las moléculas biológicas? Las moléculas biológicas se clasifican en los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Podemos observar en la imagen varios alimentos en los cuales encontramos todas estas moléculas biológicas. ¿Qué es un lípido? Un lípido es un grupo variado de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Estas regiones no polares hacen a los lípidos hidrófobos e insolubles en agua. ¿Cuáles son las características de los lípidos? 1. Regiones extensas, casi formadas exclusivamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares carbono-carbono o carbono-hidrógeno. 2. Las regiones no polares hacen que los lípidos sean hidrofóbicos e insolubles en agua. Y observamos alimentos en donde encontramos lípidos. ¿Cuáles son sus funciones? 1. Almacenan energía. 2. Forman cubiertas impermeables en los cuerpos de plantas y animales. 3. Constituyen a la masa de todas las membranas de las células. 4. Hormonas. ¿Por qué hormonas? Porque estas generan esteroides. Y observamos alimentos en los cuales podemos encontrar esteroides y lípidos. ¿Cómo se clasifican los lípidos? ¿Y cuáles son sus funciones? Se clasifican en aceites, grasas y ceras, también conocidas como triglicéridos, que tienen 2 veces más calorías o gramos que los azúcares y proteínas. Entre las características del aceite encontramos ácidos grasos con enlaces dobles en las cadenas de carbono. 2. Ácidos grasos insaturados, o sea, con menos átomos de hidrógeno. Cadenas de carbono con flexiones y líquidos de temperatura ambiente. Entre las características de las grasas encontramos ácidos grasos con enlaces sencillos en las cadenas de carbono, ácidos grasos saturados de átomos de hidrógeno. Sus cadenas de carbono son rectas y son sólidos a temperatura ambiente. Entre las características de las ceras vamos a encontrar las ceras suelen ser muy parecidas a las grasas, con alta saturación, pero no son fuente alimenticia. En esta oportunidad, entre el aceite y la grasa podemos poner como ejemplo una barra de mantequilla, que como sabemos en temperatura ambiente siempre se mantiene sólida, pero al encontrarse en una temperatura en la cual hace demasiado calor, pues por ende, la barra de mantequilla se va a derretir, convirtiéndose en un líquido, o sea, en una grasa. ¿Qué es una proteína? Una proteína son polímeros que constan de cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Se forman mediante reacciones de síntesis por deshidratación. Y observamos alimentos en los cuales encontramos proteínas. ¿Cuáles son sus funciones? 1. Movimiento. Generan actina y miocina en los músculos. 2. Defensa. Combaten enfermedades e infecciones. 3. Señales. Hormonas del crecimiento e insulina. 4. Transporte. Transporte de hemoglobina y oxígeno. Si nuestro cuerpo tiene una buena base de proteínas, vamos a poder encontrar estas funciones y van a ser muy obvias, porque no nos vamos a enfermar muy pronto, los niños van a crecer muy rápido y así sucesivamente. ¿Cuál es su estructura? La estructura primaria. En la proteína vamos a encontrar 4 estructuras. La primera, que es la primaria, que se refiere a la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína. Los genes de las moléculas de ADN especifican esta secuencia.
diferentes proteínas tienen secuencias distintas de aminoácidos. 2. Las estructuras secundarias, que se mantienen por enlaces de hidrógeno entre las partes polares de los aminoácidos. Muchas proteínas como la queratina del cabello y las unidades de la molécula de hemoglobina adquieren una estructura secundaria enroscada como espiral llamada hélice. 3. La estructura terciaria, que consiste en pliegues determinados por interacciones de los grupos funcionales de aminoácidos, entre ellos y con su entorno. Después tenemos la estructura cuaternaria, que se dan ciertas proteínas que contienen polipéptidos unidos por enlaces de hidrógeno, disulfuro o por atracciones entre partes con cargas opuestas de distintos aminoácidos. Por ejemplo, la hemoglobina consta de 4 cadenas de polipéptidos unidas mediante enlaces de hidrógeno. Como podemos observar en la imagen, como mencionamos en la estructura secundaria, podemos ver justamente acá cómo se forman las hélices. Factores que determinan estructura y función de las proteínas. Sus funciones están ligadas a estructuras tridimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber cómo es una proteína, tenemos que saber qué tipo de aminoácido la contiene, su posición del aminoácido y los números de aminoácidos con grupo R. Las proteínas tienen que tener una forma tridimensional precisa para funcionar adecuadamente. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la hemoglobina, que lleva aminoácidos grupo R específicos que deben estar en lugares precisos para sujetar al grupo hemoglobina con hierro que se une al oxígeno. ¿Qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico, los nucleótidos simples monómeros también conocidos, pueden unirse en largas cadenas y formar polímeros llamados ácidos nucleicos. En estos ácidos nucleicos, un oxígeno del grupo funcional fosfato de un nucleótido se une por enlaces covalentes al azúcar del siguiente. El polímero de los nucleótidos de desoxirribosa es también conocido como ADN, puede contener millones de nucleótidos. El ADN se encuentra en los cromosomas de todas las células. ¿Cómo se forma un ácido nucleico? Para formar ácidos nucleicos, el grupo fosfato de un nucleótido forma un enlace covalente con el azúcar de otro. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos observar en la cadena de nucleótidos, siempre tenemos ese hexágono moradito más oscuro que siempre va a ser una base nitrogenada. Seguidamente vamos a tener un azúcar y un grupo fosfato. El azúcar siempre puede estar contenida como guanina, timina, citosina, inclusive uracilo. Pero siempre debemos recordar que siempre van a ser estas tres azúcares, digámosle. Base nitrogenada, azúcar y fosfato, siempre. ¿Qué es el código genético? Son cuando dos cadenas de nucleótidos entrelazados en la forma de una hélice doble. Los nucleótidos en asociaciones opuestas forman entre sí puentes de hidrógeno. Las cadenas de nucleótidos de ribosa, ácido ribonucleico, se copian del ADN en el núcleo de cada célula. El ARN lleva el código genético del ADN al citoplasma de la célula y dirige la síntesis de proteínas. Nucleótidos que actúan como mensajeros intracelulares. Entre los nucleótidos, como ya conocemos, son moléculas de azúcar unidas a grupos fosfato. Vamos a encontrar el FAD y el NAD. El FAD, dinucleótido de adenina y flavina, y el NAD, dinucleótido de nicotinidamina y adenina, que son portadores de electrones que llevan energía en forma de electrones de alta energía. La diferencia es que el FAD ayuda a oxidar los alcanos y alquenos, mientras que el NAD tiene función similar al FAD, con diferencia que ésta oxida aldehídos o cetonas. También tenemos el ATP y ADP, que son inestables que llevan energía de un lugar a otro dentro de la célula, almacenan energía entre los grupos fosfatos. El ATP ayuda a desarrollar trabajos mecánicos como contracción muscular, osmótico, que es el transporte activo, químico y eléctrico. El ADP tiene la diferencia que es un regulador de la actividad de numerosas enzimas implicadas en el metabolismo genético. Y el AMP cíclico, que es un mensajero intracelular y lleva señales químicas dentro de la célula. Las conclusiones. Las moléculas biológicas son unidades físicas de la materia. Los lípidos son un grupo variado de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono. Las proteínas son polímeros que constan de cadenas de aminoácidos unidas en enlaces pépticos. Y los nucleótidos simples, también conocidos como monómeros, pueden unirse en largas cadenas y formar polímeros llamados ácidos nucleicos. Muchas gracias, mi nombre es Ana Cristina García Rosa, número de carnet 04021-124, de la sección A de primer año. Gracias por su atención.